Bueno, vamos a comenzar para ser lo más puntual posible. Primero que nada, saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecerles la asistencia a esta charla que se llama Arte y Ciencia, Investigación Interdisciplinaria, que nos va a realizar Michelle-Marie Letelier, que tengo acá a mi lado, y Wolfgang Spann, que va justamente ahí cambiándose de asiento. Son dos artistas que residen ambos en Berlín y están hace alrededor de un mes acá en Magallanes. ¿Con qué motivo están acá? Con el motivo de la realización del programa Magallanes 2020. Ya es un programa de investigación artística que ha implementado la Universidad de Magallanes junto a Goethe-Institut, que es el Instituto de Cultura del gobierno alemán. La idea del programa es, justamente, hicimos una convocatoria a artistas en... Perdón, estoy un poco mi guata. Hicimos una convocatoria a artistas alemanes, ¿ya? O que vivieran en Alemania, de diferentes nacionalidades, y que se interesaran por la investigación, ¿ya? Entonces hicimos una convocatoria en octubre del año pasado, postularon como 50 artistas, y fueron seleccionados 3 artistas que durante este año 2018 iban a venir a Magallanes a investigar con las áreas científicas de la universidad, diferentes tipos de laboratorios científicos y equipos científicos. Tuvimos en enero a Marcela Moraga, que estuvo trabajando con SIGA y con el laboratorio de macroalgas. Y ahora en abril tenemos a Wolfgang y a Michelle, que ellos mismos les van a ir contando un poco qué es lo que han estado haciendo acá y con quiénes han estado trabajando. Así que los dejo con Michelle. ¿Aló? ¿Está prendido? ¿Está bien? ¿Aló, aló? Sí. Ahí sí. Buenas tardes. Primero que nada les quiero agradecer por estar acá y hacer el esfuerzo de estar acá el día viernes de fin de semana largo. Así que muchas gracias y gracias a Mónica también, a Paula Besani, que han hecho posible la colaboración y la logística con esta residencia, un esfuerzo no menor. Y esto es el resultado de una colaboración de la universidad con el Goethe-Institut, así que muy agradecida de estar acá. Primero que nada, les voy a hacer una breve introducción a lo que yo hago, cómo yo llegué a investigar lo que investigo, y luego voy a terminar con una reseña de más o menos lo que estoy ahora, que estoy demasiado encima de la investigación, entonces es muy difícil para mí poder articular correctamente qué es lo que ha sido, porque ha sido súper intenso. Entonces yo necesito un tiempo para procesar, pero voy a hacer todo lo posible. Me disculpan si se me olvida algún nombre o si digo algo mal, etcétera, etcétera. También me gustaría empezar diciendo que no sé si tienen ustedes alguna idea de lo que significa poder colaborar la ciencia con arte. Quizás sería pertinente decir que los científicos y los artistas compartimos un montón de cosas y una de ellas o varias de ellas es la autodisciplina, la constancia, el rigor y por sobre todo la curiosidad por saber más del mundo. Y eso nos une a los científicos y a los artistas y podemos lograr una rica comunicación con respecto a eso y creo que hay un potencial enorme si se puede mirar distintas disciplinas, no solamente la ciencia y el arte, sino que todas las disciplinas, si se pudiera mirar un poquito más de manera global. Y bueno, ese es como un poco el objetivo de este programa. Mi nombre es Michelle-Marie Letelier, yo nací en Rancagua. A los 7 años me fui a vivir a Chuquicamata, viví allá 8 años y luego me fui un año a Estados Unidos y después volví directamente a Santiago a estudiar arte. Una vez que terminé de estudiar, quise volver a Chuquicamata y en ese tiempo, estamos hablando del año 2001, Chuquicamata estaba siendo enterrado por material de la mina. Entonces yo fui para allá como un poco como en crisis, porque yo había terminado de estudiar y había terminado la universidad, no tenía idea qué iba a hacer, qué sé yo. Fui para allá y me encontré con esta situación de estas casas que estaban siendo enterradas lentamente por los camiones las 24 horas y que estaban todas abandonadas y más que abandonadas, estaban todas tapadas, clausuradas.
Y esta situación para mí fue bastante fuerte en todo nivel, a nivel matérico, a nivel visual, de paisaje, biográfico, y empecé a trabajar con el tema. Y que se fue la señal. Ahí. Y lo primero que hice fue empezar a fotografiar este proceso. Este proceso duró, no sé, unos 15 años. Yo empecé a ir desde el año 2001, por lo menos una vez al año, hasta el 2007. Y empecé a registrar este proceso, que era súper lento, de cambio topográfico, de traslado de los habitantes de Chuquicamata a Calama, registrando sus experiencias. Primero fue como una etapa bien autobiográfica, donde hice performance dentro de mi casa, fotografié Chuquicamata en general, hice una serie de fotografías en blanco y negro. Hice harto video, yo cuando salí de la universidad, eso era mi fuerte, hacía mucho video, instalación. Y luego me fui por un tema un poquito más documental. Empecé a entrevistar a la gente que había vivido toda su vida ahí, qué les parecía este cambio. Y luego de eso, como que me alejé un poco y me empecé a concentrar en una cosa un poco más paisajística. ¿Qué significa tener esta mina de cobre en medio de la nada entre comillas, que es el desierto de Atacama? ¿Qué significa explotar este mineral? ¿Para qué sirve este mineral? ¿Qué significa este mineral dentro del paisaje? Todas estas interrogantes me empecé a hacer luego que pasaron estos años, este periodo de registro, y después me vino la idea de irme a Alemania. Y en Alemania yo quería hacer un paralelo, en un principio quería hacer un paralelo con las minas de carbón. En Alemania y en toda Europa en general, el carbón juega un papel muy importante a nivel histórico y energético, obviamente. Y hay algunas minas activas y otras que están desactivas y otras minas que las han convertido en lago, por ejemplo, o en museos o en sitios arqueológicos, etc. Entonces a mí me interesó ir a investigar estas minas de carbón. Y lo primero que hice, obviamente, fui con mi camarita y a una mina activa de carbón que está al sur de Berlín, que pertenece a la empresa sueca Vattenfall. Y llegué allá con el plan de registrar en video, pero me encontré que el proceso de extracción era totalmente distinto y, por lo tanto, no podía seguir haciendo video. Y me vino una segunda crisis y no sabía qué hacer. Y finalmente supe lo que necesitaba, que en el fondo era tener un contacto mucho más cercano con la materia y más inmediato. Entonces empecé a investigar qué es lo que significa el carbón como pedazo de paisaje, como elemento, como materia, qué color tiene, qué brillo, etc. Y obviamente que el carbón también se utiliza para dibujar. Entonces lo primero que hice fue empezar a dibujar estas máquinas. A medida que también me iba adaptando a la cultura alemana, iba aprendiendo el idioma. Y claro, a mí me vino como un paralelo entre la máquina y el idioma alemán, que en el fondo para mí significa como una construcción o como un Lego. Entonces me vino esta obsesión con las máquinas y empecé a dibujar. Y me vino como un acercamiento mucho más potente con la materia. Este fue el último dibujo que hice de esa serie y se llama Doomscape, o como paisaje condenado. Esto está basado en un sueño que yo tuve. Yo estaba parada aquí, había como un hoyo inmenso y estaba parada ahí. Y esta máquina gigantesca tenía un péndulo con una bola con puntas que hacía este movimiento pendular. Entonces cada vez iba agrandando el hoyo y eventualmente en algún minuto se iba a caer por su propio hoyo. Entonces en el fondo es como esta cosa de la condena, de la crisis, del pensamiento, por así decirlo, como el pensamiento que dice que está por sobre la naturaleza, la crisis del neoliberalismo, la crisis del capitalismo, etc. Entonces luego de eso, aquí pueden ver un poco cómo se ve. Esto mide como 2,15 metros por 3 metros y algo de alto. Y este fue el último video que hice, también registrando la mina de carbón en Cottbus. Y
lo que yo quise hacer fue, primero que nada, como trabajar la imagen en negativo. Todo esto está en negativo. Y luego retrocederla. O sea, la máquina está comiéndose la tierra, pero yo la retrocedí de tal manera que le está devolviendo el mineral a la tierra. Y eso con una voz en off femenina que recita partes de versos de Fausto, de Goethe, donde él habla, donde él está haciendo el pacto con el diablo y habla de que él quiere dominar la naturaleza y quiere unir a todos los trabajadores en pos de esta dominación de la naturaleza. Y esa instalación yo la proyecté el video y llené el piso con briquetas de carbón. Y en ese momento, cuando vi esta proyección, me interesó mucho el brillo de las briquetas de carbón, y ahí donde empecé a pensar en el tema energético. ¿Qué significa tener un recurso natural, mineral en este caso, y qué significa la energía? ¿Qué significa la palabra energía, que es una palabra tan compleja? Entonces ahí empecé a investigar sobre las propiedades de los minerales, también queriendo en algún minuto volver al paisaje del desierto, preguntarme, hacerme esta misma interrogante con respecto al cobre, el cobre como conductor de electricidad. Y esto dio paso después a este otro proyecto que se llama La Predicción de Tarapacá, que es un proyecto que respondió a una invitación para ir a exponer a Noruega, y luego en la misma exposición se expuso en el Museo Salvador Allende en Santiago. Y es una exposición que habla sobre lo mágico, sobre lo que está oculto. Entonces, este trabajo nació para poder responder a ese interrogante y me dieron ganas de seguir investigando sobre los orígenes de la explotación del cobre antes de que fuera un commodity o una mercancía. Entonces empecé a investigar sobre las culturas precolombinas en el desierto de Atacama y cómo ellos utilizaban el cobre como material sagrado o como material que se utilizaba para rituales mortuorios o para intercambio mercantil entre el desierto y el océano. Y llegué al tema de los geoglifos. Y en el fondo ahí me di cuenta que Chile posee la mayor parte de geoglifos en el mundo y que no están absolutamente desprotegido. Dentro de esos geoglifos está el geoglifo antropomorfo más grande que está en el mundo, que está sobre una pequeña loma en el medio de la pampa en el desierto y que se llama el gigante de Tarapacá. O sea, en realidad se llama el gigante de Atacama y debería llamarse el gigante de Tarapacá, porque bueno, los orígenes de este geoglifo no están ciertos para nada, pero hay un millón de hipótesis que hablan de que esta deidad fue el dios Tunupa o la deidad Tunupa. Y como deidad tenía poderes mágicos y tenía el poder de las lluvias y de la fertilidad. Entonces, tomando un poco esta teoría, que es en realidad un mito, que no podemos decir si fue cierto o no, porque no hubo tradición escrita, yo tomé esta figura y decidí rendirle como una especie de homenaje y la electrifiqué. Entonces, esta figura la dividí en varias placas de circuito eléctrico dibujadas a mano y cada línea estaba unida por un pedazo de cable de cobre. Y esto lo colgué sobre una plancha de cobre, entonces la plancha funcionaba como el negativo y la figura como el positivo. Entonces con paneles solares, los paneles recibían una cierta cantidad de energía desde la luz y recorría esa energía por toda la figura y terminaba en la mano izquierda del geoglifo. ¿Y por qué la mano izquierda? Porque, no sé si se fijan, en la figura original el geoglifo tiene una especie de espada o de pluma que no está clara porque fue borrado. Entonces eso es un misterio. ¿Qué es lo que tenía esta figura en la mano izquierda? Entonces yo decidí trabajar con esa mano. Entonces toda la energía que finalmente llegaba a través de la luz, desde la luz a través de los paneles solares,
terminaba en la mano izquierda, donde se liberaba cada 1 minuto, más o menos 1 minuto y medio, y ahí yo puse una brújula. Entonces cada vez que se liberaba la energía, movía la aguja de la brújula, afectando el campo magnético. Entonces es una obra que tiene que ver como con el truco mágico, pero también con un sentido de orientación y desorientación. En la posición donde está esta instalación está exactamente en la misma dirección donde está el geoglifo en el desierto. Y esta obra se llamó La predicción de Tarapacá. Luego, que les quiero hablar súper cortito sobre este proyecto que estoy en este momento en curso, está en plena investigación, se llama Transpose y es un proyecto que nace también por una invitación a exponer. Y yo en ese minuto quise hacer algo distinto y quise trabajar con el tema de los salmones. Esto fue un mes antes de que se produjera la tragedia en Chiloé el año 2016. Y también porque en ese momento estaba leyendo un autor mexicano, un antropólogo mexicano, un libro muy interesante que habla sobre la calcificación de la sociedad. En el fondo, cómo podemos entender la historia de la humanidad desde, no a nivel lineal, sino que a nivel matérico, a nivel de capa geológica. Entonces, esa idea del hueso, por ejemplo, del hueso como la calcificación del diseño biológico del cuerpo humano, y en este caso como una especie de metáfora del diseño también biológico de las ciudades, que podría ser la arquitectura. Desde ahí empecé a agarrar esta idea y quise trabajar con huesos de salmón cultivado. Entonces, el año pasado estuve 3 meses en Noruega y ahí es donde yo empecé a materializar este proyecto. Primero investigando en Noruega, desde donde viene el salmón. Estuve fuertemente investigando en colaboración con biólogos, con paleontólogos, con pescadores. Y tengo un montón de ideas que tengo que seguir desarrollando. Una de ellas es el descubrimiento de estos otolitos, que para los científicos es muy importante, los otolitos de los peces, porque de esa manera ellos averiguan la información de la vida del pez. Y es un cristal, el otolito no es un hueso, sino que es un cristal que todos tenemos. Y esta idea del cristal que tiene información, para mí es muy importante, que también se relaciona con el otro proyecto por el cual estoy acá. Entonces, bueno, son puros esbozos y procesos de investigación en la que estoy en este minuto. Aquí, por ejemplo, esta es una documentación del proceso de preservación de los huesos en el laboratorio de los paleontólogos en Bergen, en la Universidad de Bergen. Para ellos también fue un desafío, porque ellos generalmente trabajan con fósiles y yo les pedí que si es que podíamos preservar los huesos de salmón cultivado, que son súper cartilaginosos. Entonces, para ellos también, para todos fue un desafío, porque, bueno, no es fácil y no es usual para nada. Pero bueno, estuvimos ahí trabajando juntos. Ellos también tienen una colección súper importante de huesos de animales marinos sobre todo. Y uno de ellos fue esta calavera de salmón de los años 60, pero este salmón es un salmón silvestre. Entonces ahí yo pude ver la diferencia constantemente entre lo que era salmón silvestre y salmón cultivado. Y eso me gustaría poder llevarlo después, una vez que procese toda esta información, a un nivel poético. Porque me interesa mucho cada vez más el tema ético de la ciencia y el tema también filosófico, porque es primera vez ahora que estoy trabajando con un ser vivo que es considerado como un recurso natural. Y eso me ha abierto un montón de otras puertas que yo no tenía pensado, que son temas filosóficos, son temas éticos, que tienen que ver dentro de la práctica con un ser vivo. Entonces, bueno, esta calavera finalmente la
la escaneamos con una máquina para sacar, ¿cómo se dice? Como para hacer exámenes óseos que ocupan los médicos. Entonces tengo estos archivos, no tengo idea qué voy a hacer con esto, pero los tengo. Y además, además pudimos escanear esta calavera con hacer un archivo 3D. Entonces, ideas que tengo que no estoy segura todavía, pero quizás podría hacer una realidad virtual de esta calavera, cosa que podamos meternos dentro de la figura de la calavera y caminar dentro de la calavera, pero virtualmente. Son ideas que todavía no están resueltas, pero bueno, les quiero mostrar para que puedan entender cómo yo trabajo y en el fondo lo importante que es el proceso de investigación en el resultado de la obra. También estuve con un grupo de pescadores que se dedican a aumentar la población de salmones silvestres en un río cerca de Bergen, y es muy bonito lo que ellos hacen porque hace 30 años lo están haciendo totalmente voluntario. Tienen un laboratorio, ¿cómo se dice? Que no es profesional, sino que es un laboratorio creado por ellos. Ellos son pescadores, entonces tienen este como laboratorio experimental, digamos, y están hace 30 años incubando sacando los huevos de los peces y fertilizando los huevos, incubándolos y después los vuelven a poner en el río. Entonces, bueno, hay una idea que es la idea más ambiciosa que tengo, que la estoy ahora trabajando conjunto con el Instituto de Investigación Marina en Bergen, que es que yo tengo la necesidad de tener una relación con un salmón. ¿Qué significa eso? Hacerme parte de la vida de los 2 años y medio del salmón cultivado. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito una infraestructura que me la va a dar este instituto. En el fondo yo voy a estar presente y quiero estar presente para alimentar el salmón, para reconocerlo, hacerme partícipe de su propia vida, y tengo una hipótesis que no sé si va a resultar ser yo la que sea capaz de matarlo. Y esto se va a registrar en un film de 16 milímetros. Va a comenzar en septiembre de este año y va a terminar en 2 años y medio más, o sea, en 2020. Y por último les quiero hablar de este proyecto por el cual estoy acá, que se llama Caliche Winds, que tiene que ver con el transporte del salitre en los últimos barcos a vela comerciales. Este es un proyecto que vengo trabajando desde hace 8 años y lo que a mí me ha interesado durante todos estos años es poner en escena 2 recursos naturales, de nuevo, 2 recursos naturales que son el salitre y el viento, uno que tiene connotaciones negativas y otro que tiene connotaciones positivas, obviamente, por ser un recurso renovable. Entonces, poder poner en escena estos 2 recursos en todo nivel, a nivel histórico, conceptual, matérico, científico, poético, es lo que me ha llevado a investigar en Alemania, en Estados Unidos, acá en Chile, tanto en Magallanes como en el desierto de Atacama. El caliche, no sé si ustedes saben, se utilizaba como explosivo y como fertilizante. Entonces tienen en un compuesto químico dos opuestos, por así decirlo, que es la vida y la muerte. En su tiempo, no sé si saben, hubo más de 180 salitreras activas. Estamos hablando desde el 1850 a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, que también coincidió con el último capítulo de los buques a vela. Entonces, este periodo me ha interesado muchísimo, y poder registrar, poder encontrar alguna conexión, que la hubo, entre el viento, qué es lo que significa el poder del viento, las corrientes marinas, la navegación, el carácter que tiene la navegación a vela, y lo que fue la extracción del salitre.
Estos barcos partían desde Alemania. Bueno, yo estoy investigando más que nada los barcos que partían de Alemania, pero en el fondo fueron desde Europa, más que nada Alemania, Francia, Inglaterra, pasando por el Cabo de Hornos para ir a buscar el salitre. Entonces, este paso por el Cabo de Hornos es muy importante porque, como algunos saben, es el monte Everest de la navegación. Entonces, esa es la razón por la que estoy acá. En el fondo, yo necesito poder llegar a un tipo de... o encontrar la información que sea posible con respecto al paso de estos buques, la mayoría tenían 4 mástiles, por el Cabo de Hornos y si hubo o no hubo algún contacto con las comunidades acá. Uno de esos buques estuvo desde el año 74 anclado en la ciudad de Nueva York como barco museo y diseñado especialmente para ir a buscar el salitre al desierto de Atacama. Y esa fue la razón por la que fui a Nueva York el año 2014, 3 meses, a investigar este barco. Y cuando entraba al barco había una exposición maravillosa de fotografías y mapas de capitanes que pasaron en este barco que pasaron por el Cabo de Hornos. Con eso empecé a materializar mi investigación y empecé a experimentar con salitre, empecé a hacer cristales de salitre. ¿Y qué significa este cristal? ¿Qué significa las figuras geométricas que contiene este cristal? De ahí salió una serie de fotografías y además estuve trabajando con un ingeniero eléctrico y es ahí donde se nos ocurrió los dos haciendo brainstorming, se nos ocurrió qué pasa si le agregamos electricidad al proceso de cristalización. Y así lo hicimos y llegamos a este método de la electrólisis que también se ocupa mucho en el proceso de extracción del mineral en las mineras. Y llegamos a este fenómeno que para mí era totalmente sorpresivo y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero este ingeniero me explicaba y podíamos ver las posibilidades juntos. Y eso empezó a dar paso a esta instalación que se llama Offshoring Pathways o trayectorias de deslocalización. Y esto es una bandeja de acrílico negro donde yo puse una solución de salitre disuelto en agua con 2 alambres de cobre electrificados. Y eso produjo 2 procesos. Uno, la cristalización del salitre a medida que el agua se iba evaporando y la electrólisis que empezó a separar las partículas del cobre y empezó a colorear los cristales de salitre. Y de esa manera se formó una especie de mapa de Sudamérica, donde el cobre pasaba a graficar el océano. La idea original de esta instalación era sacar la electricidad a partir del viento, pero eso se desarrolló después y lo vine a desarrollar el año pasado en conjunto con científicos de la Universidad Técnica en Berlín y con ellos diseñamos una turbina de viento de manera escultórica para poder presentar nuevamente esta instalación en Buenos Aires. Ahí está la turbina, que la presentamos en la Casa Bicentenario en Buenos Aires, como parte de la instalación. Paralelamente hemos estado hace 2 años también trabajando con químicos en Berlín y viendo procesos de cristalización de salitre en tiempo real. Entonces hemos estado investigando con microscopios cómo se produce la cristalización del salitre y cómo podríamos llevar a cabo una puesta en escena o una instalación de este fenómeno que es tan pequeño, que es tan micro, es tan íntimo a nivel macro. Entonces esto también es work in progress, pero tenemos la idea de poder poner un microscopio, cosa que el público pueda ver lo que está sucediendo en el microscopio, pero al mismo tiempo poder ver una imagen proyectada gigantesca de los cristales de salitre.
luego les quiero hablar un poco de lo que he estado haciendo acá. Como ya les dije, la razón por la que estoy acá es el paso de estos buques por el Cabo de Horno. Entonces, como mi objetivo era poder ver si hubo algún tipo de contacto entre los veleros y la comunidad de Magallanes, he estado investigando en el Instituto de la Patagonia, en la biblioteca, y también he estado investigando, primero que nada, qué es lo que sucede acá, en Punta Arenas, cómo es el tema energético también, que me interesa mucho tener una visión del viento, por sobre todo como recurso energético y cómo eso se está utilizando acá. Porque la primera palabra que me resonó, que me dijeron en Ceres cuando tuve la reunión, es el tema de la intensidad, que aquí hay una intensidad en todo sentido, intensidad en viento, intensidad en corrientes marinas, intensidad en asentamiento, intensidad en, bueno, un montón de cosas que uno podría reflexionar. Pero esa palabra intensidad me quedó resonando porque en el fondo, claro, hay un exceso de viento, podríamos decirlo, pero eso no necesariamente es algo positivo. Entonces, hay otras interrogantes, hay otras problemáticas que corresponden única y exclusivamente a esta región, y eso a mí me parece muy interesante. Lo primero que me llama la atención, obviamente, es cómo el viento se ha llevado a nivel histórico y los recursos marinos también. Estuvimos visitando el campo eólico Cabo Negro, como para ver más o menos cómo se ha llevado a cabo la utilización, el desarrollo de la energía eólica. También, no sé, como 1 o 2 semanas después de haber llegado acá, me vino una interrogante muy fuerte que en el fondo es, ¿dónde están las mujeres acá? Yo ya llevo 8 años trabajando este tema y la verdad es que estoy un poquito agotada de escuchar historias de marinos, escuchar historias de capitanes, de héroes, de salir a la calle y que esté el héroe en una estatua y el indio abajo, por ejemplo. Entonces, todo eso me ha hecho como un poco dar vuelta la imagen o las expectativas que yo tenía al venir para acá, y se me ha hecho muy fuerte el tema de los ausentes. ¿Dónde están los ausentes acá? ¿Dónde están las mujeres? Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro lado, las comunidades ancestrales. ¿Dónde estaban las comunidades ancestrales en el momento en que pasaban los que transportaban el salitre? ¿Hayan tenido contacto directo? No. Al parecer no hubo un contacto directo, y es por eso que he estado investigando contactos indirectos entre los que transportaban el salitre, que en el fondo eran marinos europeos, y la comunidad local, que podría decirse eran colonos, o eran yaganes, o eran cahuéscar. Entonces, todas esas interrogantes he estado entrevistando a gente. Fui a la casa de Francisco Ayarza, me recibió muy amable y me empezó a contar un montón de historias de náufragos y de capitanes nuevamente, pero también me mostró un montón de objetos, que eso me ha hecho pensar que ciertos o posibles paralelos entre ambas culturas y entre ambas tecnologías también. Entonces, bueno, he ido recopilando imágenes que muestran un poco este paralelo entre el velero y la canoa. Y la canoa con mujeres o niños, que también son los grandes ausentes. Luego de eso fuimos a la bahía Puerto del Hambre a recopilar algas, algo que yo no me lo esperaba para nada, pero que también me vino una reflexión en torno a la alga y qué es lo que significa la alga como un producto energético, pero también como un dispositivo flotante que ha traído microorganismos desde Asia hasta Chile. También hablando de la ruta, del movimiento, y todo eso gracias al viento y al mar. Luego fuimos a Puerto Williams, y ahí también se me abrió otra puerta en el fondo, porque el fuerte fue el Parque O'Mora.
Cuando fuimos al Parque O'Mora nos dimos cuenta que, claro, que existe obviamente un ecosistema muy complejo y donde el viento nuevamente cumple una función muy importante. Y me llamó específicamente la atención de esta barba de viejo, que es un líquen, que es una combinación de alga y hongo. Entonces eso también es muy bonito de pensar, como el viento no solamente influye dentro de las corrientes marinas o de la navegación, sino que también influye de manera microscópica y macroscópica dentro de un ecosistema tan complejo como puede ser este parque. También estuvimos con Omar Barroso, fuimos una mañana a ver si podíamos pillar unos pájaros para poder investigarlo. Lamentablemente no pudimos pillar ninguno, pero me mostró algo muy interesante, que en el fondo es cómo ellos pueden investigar la ruta de los pájaros y saber de dónde proviene un pájaro. En este caso fue un dispositivo que ellos le ponían a los fiu-fiu, y de esa manera podían saber que la ruta de este pájaro y cómo el pájaro también trae nutrientes y modifica el ecosistema. Algo que me llamó también la atención de manera negativa fue obviamente el paso de los castores y la quema de leña en este pueblo, que me pareció algo que, no sé, me llamó la atención y ojalá, después supe que hay una especie de deadline, hasta el 2030 se puede quemar madera en Puerto Williams y ahí ya sería gas. Pero igualmente me quise como mencionarlo porque es algo que me llamó la atención. Nosotros quemamos, yo creo que un árbol entero en la semana que estuvimos allá, y eso se repite en todas las casas y es algo que, no sé, a mí me llama la atención y se los dejo a ustedes como para reflexionar. Por último, quise ir a los conchales, a todos los conchales que están en la costa de Puerto Williams, como un testimonio también topográfico, arquitectónico, de la labor también de las mujeres yaganas que se encontraron ahí y cómo ellas utilizaban este recurso marino. Y por último, me gustaría leerles un pedacito de texto de un antropólogo que se llama Eduardo Viveiros de Castro, un antropólogo brasilero, donde él está hablando un poco de otro antropólogo, filósofo, Bruno Latour. Y bueno, es un párrafo que me gustaría leerlos como para terminar esto y un poco para reflexionar. Bruno Latour fue uno de los primeros en decir que la crisis actual es de escalas. Lo geopolítico y lo geofísico entran en resonancia. La cultura y la naturaleza están ahora a la misma escala. En tanto antes la cultura era mucho más pequeña en relación a la escala de la naturaleza. El tiempo geológico era inmenso, el tiempo histórico era pequeño, era corto. Las acciones humanas no tenían ninguna influencia sobre la gran pintura, sobre la tierra, la atmósfera. Hoy está todo en la misma escala. Si todo está en la misma escala, la idea de que los indios son pequeños no tiene ya ningún sentido, porque todo quedó al mismo tiempo muy grande y muy pequeño. Y a mi entender, lo que Bruno Latour define como tecnología es una cierta imagen de la tecnología, justamente aquella que es criticada por tecnofóbicos como Heidegger, una imagen de la tecnología del siglo XX, la tecnología como el uso masivo de la energía, acelerador de partículas y materiales sofisticados. En el fondo es una concepción de locomotora. Levi Strauss tiene un artículo famoso, un capítulo de Tristes Trópicos llamado Pequeña copa de ron, que comienza con la siguiente cuestión. Estaba viajando de Francia a los Estados Unidos en un barco huyendo de los nazis. Paró en las Antillas, tomó un vaso de un ron que le ofrecieron, sin marca, sin garantía, y era exquisito. ¿Cómo puede ser que este ron inmundo, producido en un lugar inmundo, todo sucio, el alambique quizás está infectado, todo antigénico,
Sin embargo, ese ron es mucho mejor y más sabroso que el otro que fue hecho en condiciones perfectas de temperatura, de todo. Es la misma cosa con el maíz. Está el maíz transgénico de Monsanto, hecho a gusto estadounidense. Un maíz blando, dulce, amarillo, un maíz sin la menor gracia. Nuestra tecnología siempre eligió lo que aumenta el rendimiento y tal vez por eso mismo disminuye la calidad. Eso para mí no es un progreso tecnológico, es un progreso técnico en el sentido de calcular medios y fines, pero desde el punto de vista de la calidad de vida humana es una regresión. ¿Quién dijo que usted es más feliz que un indio que vive en la selva? No hay ninguna manera de probarlo. Nosotros elegimos priorizar la ampliación del consumo en general, con pérdida de calidad existencial de la vida. Es totalmente consistente, pero no creo que se pueda salir de la crisis aumentando esa cantidad de infelicidad bruta que se produce mediante las facilidades tecnológicas. Hoy estamos conectados con todo el mundo, pero uno no consigue hacer nada. Muchas gracias. Gracias a Michelle. Y queremos, mientras Wolfgang va a instalar su presentación, queremos aprovechar de abrir el micrófono a ver si alguien tiene alguna pregunta para Michelle respecto a lo que ella estuvo contándoles. Está abierto. Bueno, aprovecho de agradecer también a toda el área científica de la universidad, al CERA, al Laboratorio de Macroalgas, a SIGA, que han apoyado y han abierto un poco sus espacios para trabajar con estos artistas. Y como decía Michelle, es súper importante porque los artistas que están llegando a la universidad de alguna u otra forma remueven los ecosistemas mentales, si podemos llamarlo así, y es súper interesante el diálogo que se pueda dar entre los científicos y los artistas y cómo se pueden influir mutuamente, cómo se generan preguntas, y ese es el desafío que tenemos en este programa de investigación artística. O sea, no es solamente que los artistas vengan a recoger información, sino que se dé esta interrogante y colaboración mutua. Si no hay preguntas, voy a dejar el micrófono. Vamos a esperar que Wolfgang se instale y vamos a hacer una traducción, porque va a hacerlo en inglés. Una pregunta muy simple y es la siguiente. ¿Por qué los barcos iban por el Cabo de Hornos y no pasaban por el estrecho? No sé si escuchó. No. Me extrañó que los barcos, aquellos que tú hablas, pasaron por el Cabo de Hornos y no por el estrecho de Magallanes. ¿Habrá alguna razón para que eso ocurra? Sí, lo que tengo entendido es que uno, necesitaban vientos más fuertes para poder navegar, porque eran barcos de 100 metros de largo, inmensos, y lo otro porque el estrecho de Magallanes es muy estrecho, es muy peligroso era muy peligroso para estos barcos. Eso es lo que tengo entendido. Eso. ¿Algo más? Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No?